Me llamo Amanda Peterson, y tengo 35 años. Jamás imaginé que mis propios padres intentarían quitarme algo que era mío. La casa de campo que me dejó mi abuela era mi refugio. Un lugar donde podía escaparme los fines de semana, el único lugar donde realmente me sentía en casa. Pero todo cambió cuando escuché que mis papás querían vendérsela a mi hermana Cassandra, que está embarazada. Algo dentro de mí se rompió. Ese mismo día tomé una decisión que cambió para siempre nuestra familia. Déjame contarte lo que pasó. Antes de seguir, si estás viendo esto, dime desde dónde lo estás viendo. Y por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte, incluso cuando es tu propia familia la que cruza la línea. Cuando era niña, mi gran apoyo fue mi abuela Elisa. Mientras mis papás estaban ocupados cuidando a mi hermana menor, Cassandra, mi abuela me enseñó lo que era el amor de verdad, el amor sin condiciones. Cada verano, desde los 8 hasta los 17 años, pasaba 3 meses con ella en su casa de campo. La ayudaba con su huerto, aprendía a hornear sus famosos peis de manzana, y nos sentábamos en el porche mientras ella me contaba historias de cuando era joven. En esos veranos aprendí algo muy importante, a ser independiente y a defenderme. Amanda, me decía mientras tomaba mis manos con las suyas ya arrugadas. Nunca dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón. Ni siquiera tu familia. Especialmente tu familia. En ese momento pensé que solo me estaba dando consejos de abuela. No tenía idea de lo ciertas que serían esas palabras. La casa era una linda casa de campo con 3 recámaras, ubicada en un terreno de 2 acres, a 1 hora y media de la ciudad donde yo trabajaba como agente de bienes raíces. Fue construida en los años 40, con vigas de roble, pisos de madera que crujían en los lugares justos, y ventanas por donde entraba la luz del sol en las mañanas. El terreno tenía un pequeño huerto de manzanas, un jardín, y un garaje que mi abuela convirtió en un estudio de arte, porque le encantaba pintar. Cuando mi abuela Elisa murió hace 5 años, me dolió muchísimo. Tenía 88 años, y aunque su muerte no fue una sorpresa, el dolor me pegó más fuerte de lo que imaginaba. Cuando leyeron su testamento, me sorprendió saber que me dejó la casa de campo, junto con una carta explicándome por qué. Mi querida Amanda, decía la carta, te dejo esta casa porque eres la única que realmente la ama como yo la amé. Asterisco asterisco. Yo veía cómo tú te conectabas con esta tierra desde que eras una niña, decía la carta de mi abuela. Las paredes de esta casa guardan historias, y sé que tú las vas a honrar, y vas a escribir las tuyas. Esta casa no es solo una propiedad. Es parte de ti. Al principio, mis papás parecían apoyarme. Ellos tenían su casa cómoda en las afueras de la ciudad, y nunca mostraron mucho interés por el rancho viejo, como ellos le decían. Mi hermana Cassandra, que tiene 28 años, siempre fue la consentida. Estaba tan enfocada en la vida de ciudad, que nunca le importó una casa que ni siquiera tenía un centro comercial cerca. Durante los últimos 5 años, yo le puse alma, corazón y una buena parte de mis ahorros a esa casa. Le cambié toda la plomería, el sistema eléctrico, restauré los pisos originales de madera, y replanté el jardín con semillas que mi abuela había guardado. Cada fin de semana, si tenía energía, salía los viernes por la noche y regresaba el domingo por la tarde, recargada por la paz que ese lugar me daba. La diferencia entre mi hermana y yo siempre fue clara. Mientras yo construí una carrera estable como agente de bienes raíces, y hasta llegué a ser de las mejores vendedoras de la empresa, Cassandra iba y venía entre trabajos, novios y departamentos. Mis papás siempre le encontraban excusas. Es que tu hermana es muy sensible, decía mi mamá cada vez que Cassandra dejaba un trabajo porque no la entendía su jefe. En cambio, mis semanas de 60 horas de trabajo y mis logros profesionales apenas se mencionaban. Un simple que bien y cambiaban de tema. A pesar de eso, yo trataba de mantener una relación buena con ellos. Las comidas de domingo en casa de mis papás eran una tradición mensual. Aunque, la verdad, yo me sentía más como espectadora que como parte de la conversación. Siempre hablaban de las últimas broncas de Cassandra o de sus amigos. Todo cambió hace 3 meses, cuando Cassandra anunció que estaba embarazada. Su novio, Tyler, con quien apenas llevaba menos de 1 año, estaba sentado todo incómodo en la mesa mientras ella daba la noticia.
Mis papás primero se sorprendieron, pero luego se emocionaron. Iban a ser abuelos por primera vez. Esto lo cambia todo, dijo mi mamá, agarrando la mano de Cassandra. Ustedes ya tienen que empezar a prepararse para el bebé. Yo la felicité sinceramente, aunque en el fondo tenía mis dudas. La verdad, no creía que mi hermana estuviera lista para ser mamá con su estilo de vida tan inestable. Y mis sospechas se confirmaron cuando, en las semanas siguientes, el tema de dónde iban a vivir empezó a salir una y otra vez. No pueden quedarse en ese mini departamento de una sola recámara con un bebé, dijo mi mamá un domingo. La renta está por las nubes, agregó mi papá, mirándome con cara de ya sabes lo que sigue. Y claro, soltó, es muy difícil para los jóvenes empezar hoy en día. Sentía que esa plática iba a terminar en lo de siempre, que me iban a pedir dinero. No sería la primera vez. Durante años, le presté dinero a Cassandra para emergencias que nunca me pagó. Como tengo ingresos estables, ya estaba resignada a que tarde o temprano me pidieran ayuda para mi futuro sobrino o sobrina. Lo que no me esperaba, era hasta dónde iban a llegar. Una tarde, durante una de nuestras comidas familiares de domingo, esto fue como 2 meses después de que Cassandra anunció su embarazo, pasó algo que me dejó en shock. Me levanté de la mesa para ir al baño y, cuando regresaba por el pasillo, escuché la voz de mi papá desde la cocina. Y creo que deberíamos poner en venta la casa del campo el próximo mes. La primavera es buena época para vender, y podríamos sacarle buen dinero en este mercado. Me detuve en seco. Al principio pensé que hablaba de alguna propiedad de inversión suya. Mi papá lleva años metido en bienes raíces, aunque nunca ha querido escuchar mis consejos profesionales. Entonces escuché su siguiente frase. ¿Tú crees que Amanda vaya a poner peros? Y luego la voz de mi mamá, bajita pero clara. Hay que hablarlo con ella después del postre. Que vea que es por el bien del bebé. Amanda siempre ha sido razonable. Escuchar mi nombre me dio escalofríos. ¿De qué casa hablaban? ¿La mía? ¿La casa que mi abuela me dejó legalmente en su testamento? ¿La misma que yo he mantenido y mejorado durante 5 años con mi propio dinero? Mi papá siguió hablando como si nada. Tiene que entenderlo. Cassandra está formando una familia. No pueden criar a un bebé en un departamento tan chiquito. Además, Amanda ni siquiera vive allá todo el tiempo. La casa pasa vacía casi toda la semana. Mis manos empezaron a temblar. No lo podía creer. Estaban planeando vender mi casa, mi herencia, mi refugio, sin decirme nada. Como si fuera una propiedad familiar de todos, y no algo mío. Mi mamá hasta dijo. Hay que hablarlo con ella después del postre. Que entienda lo importante que es para el bebé. Amanda siempre ha sido razonable. Y cuando decía razonable, lo que en realidad quería decir era obediente. La hija buena. La que no da problemas. La que siempre ha estado ahí cuando se trata de sacrificarse por su hermana. La que toda la vida ha hecho a un lado sus propias necesidades por la familia. No sé si hice algún ruido, pero de pronto todo quedó en silencio en la cocina. Me armé de valor, respiré profundo, y entré con la cara más neutra que pude. ¿Y necesitas ayuda con el postre, mamá? Pregunté, con una voz que sonaba mucho más tranquila de lo que yo me sentía por dentro. No, mi amor, solo estoy haciendo café. Ya casi vamos para allá. Volví al comedor. Cassandra le enseñaba algo en el celular a Tyler, su novio, y los dos se reían. Ella volteó a verme con una sonrisa que ahora se me hizo más fingida que sincera. ¿Todo bien, hermanita? Te ves rara. Es el trabajo. He andado muy cansada, contesté, sentándome en mi lugar. Cuando mis papás regresaron con el café y el pay de manzana de mi mamá, yo esperaba. Esperaba que por fin dijeran algo. Pero no lo hicieron. Una parte de mí todavía quería creer que había entendido mal. Que no podía ser que realmente estuvieran planeando lo que yo pensaba. Después de servir el pay, mi papá se aclaró la garganta. Amanda, queremos hablar contigo de algo importante, dijo. Es sobre la casa de tu abuela. ¿Y mi casa? Corregí en voz baja. Él parpadeó,
como si no esperara que lo dijera así. Y sí, técnicamente es tuya, pero hemos estado pensando en la situación de Cassandra. Mi mamá intervino con ese tono dulce que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. Tu hermana va a tener un bebé, Amanda. Necesitan espacio, un hogar de verdad donde puedan criarlo. Sentí un frío recorrerme el pecho. Y creemos que lo más lógico, dijo mi papá, directo, sería vender la casa del campo. Con eso podrían dar el enganche para un buen departamento, agregó. 2 recámaras, en una zona con buenas escuelas. Me quedé viéndolos, esperando que al menos reconocieran lo atrevido que era lo que me estaban proponiendo. Pero no. Ninguno dijo nada. Esa casa es mía, dije despacio. Mi abuela me la dejó en su testamento. Yo pago los impuestos, el seguro, el mantenimiento. He invertido miles de dólares de mi propio bolsillo para arreglarla. Y nadie está diciendo que no has hecho un gran trabajo con ella, se apresuró a decir mi mamá. Pero hay que ser práctica, Amanda. Tú solo vas los fines de semana. Tu hermana necesita un lugar donde vivir todos los días. Entonces cómprenle uno, contesté, esta vez con el tono más firme. ¿Por qué tiene que ser mi casa la que vendan? Mi papá perdió la paciencia y dejó ver su verdadera cara. Porque no tenemos ese dinero guardado, Amanda. Esto es familia ayudando a la familia. Tu hermana está embarazada, soltó mi mamá, como si yo pudiera olvidarlo. ¿No te importa que tu sobrina o sobrino crezca en un buen lugar? Me giré a ver a Cassandra, que había estado callada todo ese rato. Ella me devolvió la mirada con una mezcla de desafío y sonrisita de satisfacción. Ya empecé a imaginar cómo voy a decorar el cuarto del bebé, dijo ella. La otra recámara tiene muy buena luz en la mañana. Sería perfecta. El tono casual con el que hablaba de mi espacio. Esa habitación donde tengo las cobijas de mi abuela y mis materiales para pintar. Me encendió algo por dentro. Ya lo habían planeado todo. Lo habían hablado, decidido, hecho planes, sin decirme nada hasta ahora. Y déjenme dejar algo bien claro, dije, poniendo mi taza de café con cuidado sobre la mesa. Para que no se notara que me temblaban las manos, ¿quieres que renuncie a la casa? Y dije, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esa casa me la dejó mi abuela con toda la intención. La he cuidado con cariño por 5 años, para que ustedes la vendan y le den el dinero a Cassandra para un departamento. No se lo vamos a dar, corrigió mi papá. Tú también recibirías una parte del dinero. Qué generosos, respondí, ya sin poder esconder el coraje en mi voz. ¿Y alguien pensó en preguntarme antes de hacer estos planes? ¿O solo asumieron que, como siempre, iba a decir que sí? Amanda, suspiró mi mamá, no seas complicada. Así son las familias. Se apoyan entre sí. El apoyo debe ser mutuo, mamá. ¿En qué momento esta familia ha apoyado lo que yo quiero o lo que yo necesito? El silencio se hizo pesado. Nuestra familia no era de discutir en voz alta, especialmente si eso significaba que Cassandra no iba a salirse con la suya. Tyler, que estaba visiblemente incómodo, fue el único que se atrevió a hablar. Tal vez podríamos hablar de esto en otro momento, cuando todos estén más tranquilos. Y no hay nada que hablar, dije, poniéndome de pie. La casa es mía. No la voy a vender. Ni ahora ni después. Amanda, dijo mi mamá con un suspiro, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Siéntate, no hemos terminado. Yo ya terminé, respondí, agarrando mi bolsa. Gracias por la cena. Cuando me dirigía a la puerta, mi papá me habló desde atrás. En nada más piénsalo. La familia debe estar por encima de todo. Me detuve con la mano en la perilla. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y salí sin decir una sola palabra más. El portazo sonó fuerte y definitivo. Algo muy raro en mí, que siempre había sido la hija buena, la tranquila. Ya sentada en el coche, con las manos apretadas en el volante, entendí algo. Ellos realmente pensaban que, como siempre, yo iba a ceder. Porque así había sido toda mi vida. Pero no esta vez.
El siguiente fin de semana manejé hacia la casa del campo. Pero esta vez, el corazón me pesaba de una forma que nunca antes había sentido con ese lugar. Durante 5 años, cada vez que cruzaba la puerta de esa casa antigua, sentía paz. Pero ahora, al entrar, me acompañaba el peso del dolor y de la traición de mi propia familia. Recorrí cada rincón lentamente. Amaba ese lugar. La cocina, con su refrigerador verde menta de los años 50 que yo misma restauré. La sala con la chimenea de piedra, donde mi abuela y yo pasábamos horas jugando cartas y hablando de la vida. La recámara principal, donde todavía conservaba la cama de madera tallada a mano, la que mi abuelo le regaló a mi abuela el día de su boda. Me senté en la mecedora de la abuela, en la terraza que rodea la casa, e intenté imaginar ese lugar en manos de otra persona. Solo pensarlo me dolía. Esa casa no es solo madera, clavos y tierra. Es recuerdos, es historia, es amor. Es el único lugar donde siento de verdad la presencia de mi abuela. Desde que salí de la casa de mis papás el domingo pasado, mi celular no ha dejado de sonar. No he contestado mucho. Solo algunos mensajes cortos, diciendo que estoy bien y que necesito estar sola. Esa tarde, sentada en la terraza, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, mi mamá volvió a llamar. Contesté. Amanda, dijo, directo, sin rodeos. Quiero que ya se te pase el berrinche. Estamos tratando de hablar en serio sobre asuntos de la familia, dijo mi mamá. De aquí no hay nada que hablar, respondí, tratando de sonar tranquila. Esta casa es mía. No la voy a vender. Tu hermana está llorando, me respondió, usando su vieja arma de siempre. Las lágrimas de Cassandra siempre habían sido la carta ganadora en esta familia, desde que éramos niñas. Lamento escuchar eso, dije, y hasta yo misma me sorprendí de lo poco que me sentía culpable, pero eso no cambia mi decisión. Tu papá ya habló con su amigo, el agente de bienes raíces, dijo. Dice que podríamos ponerla en venta la próxima semana. El tono tan casual con el que lo dijo me dejó en shock. ¿De verdad estaban planeando vender sin siquiera consultarme? La dueña legal de esta casa soy yo, mamá. Yo soy la única que puede venderla. Y no seas tan legalista, Amanda, suspiró. Esto es un asunto familiar. No, mamá, dije, firme. Esto es un asunto legal. Y te lo digo claro, no voy a vender mi casa. La llamada terminó con un resoplido molesto y el clic de ella colgando. Y eso solo fue el comienzo. Todo el fin de semana me llegaron llamadas y mensajes. Mi papá mandaba enlaces de departamentos que, según él, eran perfectos para Cassandra, con sus precios y todo. Mi hermana mandaba fotos de cunas y muebles para bebé, con mensajes como: esta cunita se vería hermosa en la recámara de arriba. Ya el domingo por la tarde, justo cuando me alistaba para regresar a la ciudad, recibí el mensaje más impactante hasta ahora. Agendamos un open house para el próximo sábado. Por favor asegúrate de que la casa esté limpia. Era de mi papá. Le marqué inmediatamente. ¿Qué hiciste? Le dije. Bueno, Amanda, dijo con su tono calmado de siempre, solo pensamos que era buen momento para empezar. Mucha gente está buscando casas de campo ahorita. Cancélalo, le ordené, muy seria. No tienen derecho a mostrar mi casa a nadie. Todavía tenemos la llave extra, de cuando te ayudamos a mover los muebles el año pasado, respondió, como si no me hubiera escuchado. Así que no te preocupes por estar presente. Nosotros nos encargamos. Eso fue la gota que derramó el vaso. Entraron a mi propiedad sin mi permiso. Eso ya no era solo una falta de respeto. Era algo que rozaba el robo. Colgué de inmediato y marqué a mi amiga Stephanie, que ha estado conmigo en muchas broncas familiares. Cuando le conté todo, no se contuvo. Amanda, eso no es solo una falta de respeto. Eso es ilegal. No pueden vender algo que no es suyo. Lo sé, le dije, suspirando, pero parece que eso no les importa. ¿Y qué piensas hacer? Miré el cielo, ya oscureciendo, donde brillaban las primeras estrellas. No lo sé aún, dije, pero no voy a dejar que me quiten esta casa.
Bien, respondió Stephanie, con voz firme. Ya es hora de que les pongas un alto. Llevan años aprovechándose de ti. Después de colgar, me quedé sentada largo rato, pensando en mis opciones. Poner otra cerradura ayudaría, pero sería solo algo temporal. Hablar otra vez con mis papás, ya ni valía la pena. Ya demostraron que no están dispuestos a escuchar razones. Podía contratar abogados, pero solo de pensar en demandar a mi propia familia, me daban náuseas. Esa noche, mientras manejaba de regreso a la ciudad, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Era algo extremo, incluso un poco vengativo, pero entre más lo pensaba, más sentía que era la única forma de tomar el control. Yo soy agente de bienes raíces. Y si alguien iba a vender mi casa, sería yo. En mis términos, no en los suyos. Sentí como si una carga se levantara de mis hombros. Cuando llegué a mi departamento, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Mis papás querían vender mi casa para dársela a Cassandra Fine, pero estaban a punto de aprender una dura lección por asumir que yo siempre me iba a dejar. El lunes en la mañana fui directo a la oficina de mi broker. Darren, le dije, sentándome frente a él, quiero poner mi casa en venta. Y necesito que sea rápido. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividades. Como uno de los mejores agentes de mi firma, sabía perfectamente cómo mover una propiedad para venderla rápido. Contraté fotógrafos, organizadores de espacios y expertos en listings. Para el miércoles ya teníamos fotos profesionales que mostraban lo bonito del rancho y la belleza natural del terreno. Yo mismo escribí la descripción con cuidado. Casa estilo rancho histórico con comodidades modernas, ubicada en un terreno cuidado de 2 acres. Tiene huerto de manzanos, pisos originales de madera, chimenea de piedra, y detalles artesanales en cada rincón. Cocina y baños renovados, techo nuevo y sistema eléctrico actualizado. A solo 90 minutos del centro. Perfecto para escapadas de fin de semana o para vivir tranquilo sin sacrificar comodidad. Puse el precio un poco abajo del valor de mercado, sabiendo que eso generaría interés inmediato. Si quería vender rápido, pero tampoco iba a regalar la casa. El mercado de casas fuera de la ciudad estaba en auge. Mucha gente buscaba paz, pero sin alejarse demasiado de su trabajo. Darren levantó una ceja al ver lo urgente que estaba, pero no preguntó mucho. Ya llevábamos tiempo trabajando juntos, y confiaba en mi juicio, aunque seguro sospechaba que había más de lo que yo contaba. ¿Alguna indicación especial para mostrar la propiedad? Me preguntó cuando terminábamos el acuerdo. Sí, le dije. Nada de puertas abiertas. Solo compradores calificados, con prueba de fondos o preaprobación. Y quiero aprobar personalmente cada visita. Así podía controlar quién entraba a la casa y cuándo. Y sobre todo, evitar que mis papás o mi hermana se enteraran, antes de tiempo. En los últimos días, fui muy cuidadosa con lo que les decía. No les mentía directo, pero tampoco les contaba mis planes. Cuando mi papá me escribió para preguntarme si ya se me había pasado el enojo, solo le dije que todavía estaba pensando las cosas. A mi mamá le dijeron que mi amigo, que es agente de bienes raíces, quería ir el jueves a tomar medidas. Le dije que ese día tenía una cita en casa con un cliente, que no se podía. Era cierto, porque ese día estuve ahí con el fotógrafo. El anuncio de venta se publicó el viernes en la mañana, marcado como confidencial. Solo lo podían ver agentes y sus clientes, no estaba en páginas públicas donde mi familia pudiera verlo por accidente. Para el mediodía, ya teníamos 6 personas interesadas en ver la casa. Organicé las visitas para el sábado, porque sabía que mis papás iban a estar en un torneo de golf para una causa benéfica, lo habían mencionado en la cena. Me tomé el día libre y llegué temprano para preparar todo. Quería que la casa se viera perfecta. Las primeras 2 parejas fueron amables, pero no muy interesadas. La tercera eran 2 artistas buscando un espacio para trabajar. Les encantó la casa, pero se notaba que se pasaban de su presupuesto. La cuarta y la quinta visita fueron inversionistas que querían usar la casa como renta de vacaciones. Me dolió pensar que la casa de mi abuela pudiera terminar en Airbnb. La última visita del día fue Gabriel Jackson, un empresario de unos 40 años.
Buscaba un lugar tranquilo para escaparse del estrés de la ciudad. Desde que entró, vi en su cara que le gustaba. Esto es una joya, dijo, pasando la mano por el piso de madera. Ya no se hacen casas así. Mientras le enseñaba la casa, me hacía preguntas con sentido, no solo sobre lo práctico, sino también sobre la historia del lugar. Cuando llegamos al estudio, que estaba en lo que antes era el garaje, se quedó mirando el lugar un buen rato. Mi esposa fallecida era artista, me dijo con voz suave. Siempre soñó con un espacio así, con luz del norte. Había algo en su forma de hablar, un respeto por el lugar, por lo que significaba. Me hizo recordar por qué esa casa era tan importante para mí. Cuando me pidió si podíamos sentarnos un rato en la terraza antes de irse, acepté. Y esta casa es especial, Amanda, me dijo mientras nos sentábamos a ver el jardín desde las mecedoras. Se nota que significa mucho para ti. Me quedé callada un momento, y luego le conté un poco de la situación. No le dije todo el drama familiar, pero sí lo suficiente para que entendiera que no era fácil vender. Mi abuela me la dejó, le dije. Siempre pensé que sería mía para toda la vida, pero las cosas cambiaron. Gabriel asintió, pensativo. Si te hiciera una oferta, ¿te tranquilizaría saber que yo cuidaría este lugar como tú lo hiciste? No lo tiraría ni dividiría el terreno. Solo quiero un espacio tranquilo para leer y ver cómo cambian las estaciones del año. Para cuando él se fue, ya presentía que iba a hacer una oferta. Y sí, su agente me llamó en menos de 2 horas. La oferta era directa, ofrecía el precio completo, pero quería cerrar la compra rápido. A cambio, me daría tiempo flexible para mudarme y despedirme bien de la casa. Acepté sin dudar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de papeleos y empacar cosas a escondidas. Le dije a mi familia que estaba muy ocupado con un nuevo proyecto en el trabajo, lo cual no era del todo cierto. Incluso dejé de ir a las cenas del domingo, diciendo que tenía compromisos con clientes. Cuando mi mamá insistía en saber cuándo podían hacer el evento de puertas abiertas para vender la casa, yo evitaba responder y decía que aún estaba viendo eso. La verdad es que pasaba mis días sacando poco a poco mis cosas personales, sobre todo las que tenían valor sentimental más que dinero. Me llevé las recetas escritas a mano por mi abuela, la cobijita que me hizo cuando me gradué, y todas las fotos familiares que no se podían reemplazar. Trabajé con un abogado para asegurarme de que todo el papeleo estuviera perfecto y que no hubiera problemas legales. La propiedad estaba legalmente a mi nombre. Mi abuela me la había dejado en herencia, y todo eso se había resuelto 5 años atrás. Mis papás no tenían ningún derecho legal sobre esa casa, aunque ellos siempre pensaban que todo lo familiar era de todos, sin importar a quién le perteneciera oficialmente. El cierre de la venta fue programado para un jueves por la mañana. Gabriel y yo nos reunimos en la oficina de bienes raíces y decidimos hablar directamente, sin intermediarios. Mientras firmábamos todos los papeles, sentí un nudo en la garganta. Era una mezcla de tristeza por dejar esa casa tan querida, y alivio por haber tomado el control de la situación. Tengo algo para ti, me dijo Gabriel al final, cuando ya habíamos firmado todo y él tenía las llaves. Sacó una tarjeta de su portafolio y me la dio. Este es mi número personal. Si algún día quieres volver a ver la casa, solo dime. Siempre serás bienvenida. Ese gesto me conmovió tanto que casi lloro. Y gracias. De verdad, significa más de lo que imaginas. Salí con el cheque en la mano. Era una cantidad más alta de lo que mis papás hubieran podido imaginar. Sentí algo raro, como una mezcla entre pérdida y libertad. Transferí el dinero a una nueva cuenta en un banco diferente, para que mis padres no pudieran ni verlo ni tocarlo. Ahora viene la parte más difícil, esperar a que mi familia se entere de lo que hice. Durante 2 semanas más, seguí con la mentira. No fui a las cenas de los domingos. Les dije que era por temas urgentes del trabajo. Yo contestaba los mensajes de texto dando solo la información necesaria para que no sospecharan, pero sin revelar lo que realmente había hecho. Sabía que esa jugada de equilibrio no iba a durar para siempre, pero necesitaba un poco de tiempo para prepararme emocionalmente para el enfrentamiento que, tarde o temprano, iba a pasar. Lo que no esperaba, era que todo se desatara tan rápido y de forma tan intensa.
Pasó un sábado en la mañana. Yo estaba en mi depa en la ciudad, disfrutando de un desayuno tranquilo por primera vez en mucho tiempo, revisando correos del trabajo, cuando sonó el teléfono. Era mi papá. Y su tono no era el de siempre. Sonaba furioso. Amanda, gracias a Dios, me dijo. Hay alguien en tu casa. El corazón se me detuvo. El momento de la verdad había llegado más pronto de lo que imaginaba. ¿Cómo que alguien? Y le pregunté, tratando de ganar tiempo. Fuimos con Cassandra a la casa del campo para tomar medidas para los muebles del bebé, me explicó rápido. Usé mi llave para entrar, y había un hombre adentro que nos dijo que estábamos invadiendo propiedad privada. Que iba a llamar a la policía. Y ahí me cayó el 20. Mis papás habían llevado a Cassandra a lo que ya no era mi casa, entraron sin permiso usando una llave que ya no deberían tener, y se encontraron con Gabriel, el nuevo dueño. Quien con toda razón pensó que estaban invadiendo su propiedad. Y no se vayan, le dije con una voz más tranquila de lo que pensé que podría tener. Voy para allá. Ya voy en camino. Ese tipo dice que nos va a mandar a la cárcel. Y gritó mi papá. Manejé más rápido de lo que debería. Llegué en poco más de una hora. Cuando entré por la entrada de grava, vi una escena que parecía sacada de una película, una patrulla estacionada detrás de la camioneta de mis papás. Mi mamá sentada en la entrada, en shock. Mi papá discutiendo acaloradamente con un policía que lo escuchaba con cara de ya me quiero ir. Cassandra llorando dentro del coche, y Gabriel, parado tranquilamente al lado de la patrulla. Apenas bajé del coche, todos voltearon a verme. Amanda, dijo mi papá, con alivio. Dile al oficial que esta es tu casa. Que tenemos permiso de estar aquí. Caminé hacia ellos despacio, sintiendo que ya no había marcha atrás. Este era el momento. Esta ya no es mi casa, dije con claridad. La vendí hace 2 semanas. El señor Jackson, dije, señalando a Gabriel, es ahora el dueño legal. Silencio total. Hasta Cassandra dejó de llorar un momento. La cara de mi papá pasó del alivio, a la confusión, y después al horror. ¿De qué hablas? Logró decir. Mi mamá se levantó de las escaleras del porche, aún en shock. Tú no podías vender la casa, me dijo. Esa casa la íbamos a vender nosotros para comprarle un depa a Cassandra. El oficial empezó a conectar todo, ya entendiendo mejor la situación. Señora, le dijo el policía a mi mamá, ¿me está diciendo que entraron a esta propiedad sin el permiso del dueño? No, interrumpió mi papá rápidamente. Fue solo un malentendido familiar. Amanda, diles que todo esto es un error, me dijo mi papá. Volteé a ver a Gabriel, que me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como dándome ánimos. No es ningún error, dije con firmeza. Vendí la casa al señor Jackson hace 2 semanas. La venta ya está registrada oficialmente. Mis papás y mi hermana ya no tienen derecho a entrar aquí. Que eso no puede ser. Y gritó mi mamá. No pudiste venderla sin avisarnos. Teníamos planes. Yo no arruiné mis planes, arruiné los suyos, respondí. Ustedes decidieron qué hacer con mi propiedad sin consultarme. Hicieron citas con compradores sin mi permiso. Se quedaron con una copia de la llave sin que yo lo supiera. Y hoy, se metieron a una casa que ya no es mía. La cara de mi papá se puso roja de enojo. No tenías derecho. Claro que lo tenía, le dije. La casa era mía. Legalmente, y también moralmente. Era mi decisión. El policía, incómodo con el drama familiar que estaba viendo, aclaró la garganta. Por lo que estoy escuchando, parece que estas personas, dijo, señalando a mis papás, entraron sin permiso, aunque haya sido por confusión. Señor Jackson, ¿quiere presentar cargos por allanamiento? Preguntó el oficial. Gabriel negó con la cabeza. No será necesario, mientras se vayan ahora y entiendan que no pueden volver sin invitación. Mi papá parecía que quería seguir discutiendo, pero mi mamá le tomó la mano. Vámonos, Roberto. No aquí, no así.
Cuando se dieron la vuelta para regresar a su coche, Cassandra por fin salió. Tenía la cara llena de lágrimas y una expresión de furia. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó mientras venía directo hacia mí. Gami bebé. Tú sabías que necesitábamos esta casa. ¿Necesitas un lugar donde vivir? Sí, le dije tratando de mantener la calma. Pero no esta casa. No la mía. Eres un egoísta. Siempre me has tenido envidia, y ahora estás tomando venganza con mi hijo que no tiene culpa. Mi papá tuvo que detenerla y llevarla de regreso al coche mientras ella seguía gritando cosas. Por la ventana abierta, escuché cómo lloraba diciendo que yo destruí todo, y que nunca me importó la familia. Cuando se fueron, el oficial levantó un poco su gorra. Haré un reporte del incidente, pero como nadie quiere presentar cargos, aquí queda todo. Le recomendaría cambiar las cerraduras, por si acaso, señor. Ya lo hicimos, dijo Gabriel. Gracias por venir. Cuando la patrulla se alejó, Gabriel y yo nos quedamos parados en la entrada, sin saber qué decir. Lo siento mucho, dije al fin. Debí haberte avisado que algo así podía pasar, me dijo él, moviendo la cabeza con tristeza. Los problemas de familia casi nunca son simples ni se ven venir. Luego, con una voz amable, me preguntó: ¿quieres pasar a tomar un café? Según yo, este sigue siendo tu porche también. Volteé a ver la casa. Esa silueta tan conocida, pero ahora ya le pertenecía a otra persona. Gracias, le dije, pero creo que tengo que ir a lidiar con todo lo que va a venir después de esto. Y además, parece que va a llover. Cuando quieras, me dijo él con una sonrisa amable. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, mi celular no paraba de vibrar con llamadas y mensajes de mis papás y de mi hermana. Lo apagué. Necesitaba tiempo para pensar. Y como lo imaginaba, la explosión fue tan horrible como temía. Pero detrás de todo el estrés, la culpa y el dolor, había algo más. Un alivio. La verdad ya había salido a la luz. Tal vez no fue bonito, tal vez dolió, pero al menos me mantuve firme. Las semanas después de lo que mi mamá llamó una traición fueron de lo más difícil que he vivido como adulta. En mi familia reinaba un silencio helado, y luego vinieron los gritos, el drama, el enojo. Era imposible tener una conversación sincera. Mi papá me mandó una carta formal exigiendo que le regresara el dinero de la venta, diciendo que eran fondos familiares y que estaban destinados para el departamento de Cassandra. Mi mamá me dejaba mensajes llorando, diciéndome que le rompí el corazón y destruí la familia. Mi hermana me bloqueó de todas las redes sociales y empezó a decirle a nuestros amigos que la abandoné en su peor momento. Luego empezaron a meterse los familiares lejanos, cada quien con su versión. Mi tía Carol me llamó para preguntarme si era cierto que vendí la casa de la familia, como si me hubiera llevado el patrimonio de todos. Mi primo Patrick me escribió para decirme que él creía que hice bien en defenderme, pero que él era de los pocos que pensaban así. La historia que más se compartía era esta, que yo, por egoísta y por enfocarme solo en mi carrera, le negué una casa a mi hermana embarazada por pura maldad. Pocos querían escuchar mi versión. Que la casa legalmente era mía. Que yo la mantuve por años, pagando todo sin ayuda. Que mi familia intentó decidir por mí, sin pedirme opinión. Hubo momentos en los que sí dudé. Me preguntaba si debí buscar una salida menos dura. Tal vez pude prestarle a Cassandra para el enganche de otro lugar. Tal vez pude vender la casa y dividir el dinero de forma más justa. En los ratos de silencio, la culpa me comía. Me preguntaba si exageré. Pero luego recordaba cómo hablaban ellos de la casa, como si no fuera mía. Recordaba cuando Cassandra dijo, sin pensarlo, que la habitación donde guardo mis cosas más valiosas se iba a convertir en el cuarto del bebé. Y también recordaba la carta de mi abuela, cuando me dejó esa casa. Dijo que sabía que yo iba a respetar su historia, su valor. Un mes después de todo ese drama, recibí un mensaje inesperado de Tyler, el novio de Cassandra y papá del bebé. ¿Podemos vernos para un café? Solo tú y yo. Hay cosas que creo que necesitas saber. Sentí curiosidad, pero también algo de desconfianza. Aún así, acepté. Nos vimos en una cafetería a medio camino entre su trabajo y mi oficina.
Cuando llegó, se veía cansado, como si el peso de todo lo que se venía encima ya lo estuviera aplastando. Gracias por venir, me dijo al sentarse frente a mí. Cassandra me mataría si supiera que estoy hablando contigo. Gracias a ti por buscarme, le respondí. ¿Cómo está ella? ¿Y el bebé? Ambos bien, físicamente, dijo él, pero dudó, revolviendo el café sin verme a los ojos. Hay cosas de esta situación que tu familia nunca te dijo, me confesó Tyler mientras tomábamos café. Durante la siguiente hora, me contó varias cosas que cambiaron por completo mi manera de ver todo lo que había pasado. Resulta que, a diferencia de lo que me hicieron creer mis papás, ni Tyler ni Cassandra estaban en una situación económica difícil. Tyler tenía un buen trabajo, con sueldo fijo y prestaciones. Sí, el departamento que podían pagar era pequeño, pero estaba en una zona tranquila y con buenas escuelas cerca. Yo nunca necesité tu casa, me dijo Tyler. Me sorprendí muchísimo cuando Cassandra me dijo que ese era el plan. Él le había dicho varias veces que podían ahorrar y comprar algo propio, pero ella insistía en que sus papás le habían prometido que se encargarían de todo. Y luego me dijo algo que me dejó helada. Le molestaba mucho cómo me habían tratado durante todo este tiempo. Cómo hablaban de mí cuando no estaba presente, como si yo tuviera la obligación de darles todo. Y cómo esperaban que siempre dijera sí sin protestar. Lo más impactante fue que Tyler había estado ahorrando, en secreto, por más de un año, para dar el enganche de un depa sencillo. Quería dárselo como sorpresa cuando naciera el bebé, me dijo. Pero ahora ya no sé si Cassandra siquiera lo quiere. Solo habla del hogar que perdió, como si esa casa ya fuera suya desde antes. Después de eso, Tyler decidió investigar por su cuenta. Usó algunos contactos en bienes raíces y descubrió algo fuerte. Mis papás habían refinanciado su casa medio año antes. Sacaron una cantidad considerable de dinero. O sea, si tenían como ayudar a Cassandra, si hubieran querido. Sin necesidad de tocar mi propiedad. Todo empezó a tener sentido. No se trataba de que Cassandra necesitara desesperadamente un lugar donde vivir. Se trataba de que mis papás querían verse como generosos y protectores, pero sin gastar su propio dinero. Vieron la herencia que me dejó mi abuela como un recurso familiar, no como algo mío. Pensaron que podían repartirlo como quisieran. Cuando le conté todo esto a mi amiga Stephanie, no se sorprendió nada. Tus papás siempre te han visto como la responsable. La que tiene que sacrificarse por todos los demás, me dijo. Nunca pensaron que te les ibas a poner al tú por tú. Conforme pasaban las semanas, el conflicto con mi familia se hacía más y más profundo. Los domingos familiares desaparecieron. Ya no había planes de vacaciones. Mi mamá empezó a decirle a los amigos de la familia que algo me pasaba y que por favor rezaran por mí para que volviera en sí. Mi papá fue más directo. Me mandaba correos cada vez más duros, diciéndome que tenía responsabilidades con la familia, que tenía deberes. Y como no reaccioné como él quería, empezó a buscar intermediarios. Gente en común que intentara hacerme entrar en razón. Pero la mayoría, por suerte, tuvo la inteligencia de no meterse. Cassandra, que ya tenía la pancita muy visible, empezó a usar su embarazo a su favor en cada oportunidad. Me enteré por amigos en común que andaba diciendo por todos lados que yo estaba tan celoso de su bebé, que le había quitado la oportunidad de tener un verdadero hogar para su familia. Lo más duro de todo era que nadie quería entender cómo me sentía yo. Mis papás nunca aceptaron que tal vez debieron hablar conmigo antes de hacer planes con mi propiedad. Y Cassandra jamás me agradeció por todos los años que cuidé esa casa, que de repente todos decidieron que le debía pertenecer a ella. Parecía que mis sentimientos, mis derechos, y todo lo que pensaba simplemente les estorbaban. Como si lo mío no contara. Pero, por muy difícil que fue ese tiempo, también me abrió los ojos. Por primera vez vi con claridad cómo eran realmente las relaciones en mi familia, sin estar tratando de quedar bien o evitar conflictos. Aprendí a poner límites, aunque eso causara discusiones. Y descubrí que podía aguantar que me criticaran sin venirme abajo. A veces, cuando estaba en silencio, pensaba en mi abuelita. Me preguntaba qué hubiera dicho de todo esto. Y mientras más lo pensaba, más entendía por qué ella había decidido venirse a vivir conmigo en vez de con el resto de la familia.
Tal vez ella ya había notado esas actitudes en mis papás que yo, por estar tan cerca, no podía ver. Una vez me dijo, nunca dejes que nadie se aproveche de tu buen corazón. Ni siquiera la familia. Y menos la familia. Ahora ya entendía lo que quería decir. Pasaron 6 meses en los que casi no tuve contacto con mi familia. Me enfoqué completamente en mi trabajo, rompí récords de ventas en la empresa y poco a poco me fui acostumbrando a pasar los fines de semana sin mi casa de campo. Tyler me mandaba mensajes de vez en cuando, contándome cómo iba el embarazo de Cassandra y cómo se estaban preparando para la llegada del bebé. Con parte del dinero de la venta, hice unas inversiones sólidas. Trabajé con un asesor financiero para crear un portafolio variado. También encontré un depa pequeño pero muy lindo, más cerca del centro, con un balconcito donde pude poner plantas en macetas. No era lo mismo que el jardín que tanto quería, pero al menos era algo. A veces, Gabriel me escribía y me mandaba fotos de la casa de campo, una flor nueva en el jardín, la nieve cubriendo el techo, fiel a su palabra, mantuvo la esencia del lugar, pero también lo hizo suyo. Esos mensajes me daban nostalgia, pero al mismo tiempo me daban paz. Sabía que la casa que tanto amó mi abuelita estaba en buenas manos. Con el paso de los meses, algunos miembros de mi familia empezaron a buscarme por separado. Mi tía Débora, la hermana de mi mamá, me invitó a comer y me escuchó sin juzgarme. Mi prima Elizabeth me incluyó en sus planes de boda, aunque mi mamá claramente no estaba de acuerdo. Poco a poco fui recuperando algunas relaciones, pero ahora bajo mis reglas, con respeto mutuo y sin sentirme obligado. Y luego llegó la noticia, Cassandra había tenido una niña sana. Le pusieron Lily. El anuncio no vino ni de mi hermana ni de mis papás. Fue Tyler quien me mandó un simple mensaje de texto con una foto de su hija. Pensé que te gustaría saber que ya eres tía. La carita de esa bebé, tan chiquita e inocente, me movió algo dentro. Me recordó que, pase lo que pase con los adultos, ese bebé no tenía la culpa de nada. Era mi sobrina. Sangre de mi sangre. Después de pensarlo bien, tomé una decisión que sentí que era la correcta. Usé parte del dinero de la venta de la casa para crear un fondo que cubriera los estudios universitarios de Lily. Lo hice a través de un fideicomiso, para que el dinero solo se pudiera usar para su educación y ni mi hermana ni mis papás pudieran tocarlo para otra cosa. Le mandé a Tyler los papeles y un regalito para la bebé, una cobijita suave, parecida a la que mi abuela hizo para mí cuando era niña. Su respuesta fue inmediata y sincera. Significa muchísimo. Tal vez Cassandra no lo diga ahora, pero algún día va a valorar lo que hiciste. Si eso pasa o no, el tiempo lo dirá. Pero la verdad, no lo hice por un gracias. Lo hice porque era lo correcto. Porque así me educó mi abuela. Porque quería honrar su legado de generosidad. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada de mi mamá. Su voz sonaba más suave, más cansada. Tyler nos contó lo que hiciste por Lily, dijo, después de un saludo medio incómodo. Fue un gran gesto de tu parte. Y es mi sobrina, le respondí simplemente. Quiero lo mejor para ella. Hubo un silencio largo. Tu papá y yo hemos estado pensando, continuó finalmente. Tal vez, no manejé bien la situación con la casa. Pude haberlo hecho mejor. No era una disculpa completa, pero viniendo de mi mamá, ya era bastante. Me quedé callada, esperando si diría algo más. Te extrañamos en las comidas de los domingos, añadió. Quizás podrías venir este fin de semana para conocer a Lily. La invitación quedó en el aire. Había muchas cosas no dichas entre nosotras. Me gustaría conocerla, contesté con cuidado. Pero mamá, necesito saber que entiendes por qué hice lo que hice. No puedo actuar como si nada hubiera pasado. Otra pausa larga. No puedo hablar por tu papá ni por tu hermana, dijo al final. Pero yo ya entendí que debimos haber respetado que la casa era tuya. Tendríamos que haber preguntado, no asumir. No era mucho, pero viniendo de una mujer que casi nunca acepta errores, era importante. Gracias por decirlo, le dije, conmovida. Significa mucho para mí. La comida de ese domingo fue algo tensa, pero civilizada.
Mi papá estuvo callado, pero fue educado, aunque se notaba incómodo. Cassandra fue fría al principio, pero se suavizó un poco al ver cómo tomé a Lily en brazos sin dudarlo. La bebé era hermosa, ojos azules como su mamá y cabello oscuro como su papá. Una nueva vida, ajena a todos los pleitos de los adultos. Después del postre, mi papá comentó: ese fondo para la universidad fue muy generoso. Era la primera vez que se mencionaba directamente lo que pasó. Cassandra dice que con eso alcanza para 4 años en una buena escuela, agregó. Yo solo quería hacer algo importante para Lily, expliqué. Algo que de verdad marcara su futuro. Estuvimos pensando, interrumpió con cuidado mi mamá. Tal vez nos concentramos demasiado en la casa y no lo suficiente en lo que significa apoyarse como familia. Ella y mi papá decidieron ayudar a Tyler y Cassandra con el enganche de un departamento que encontraron. Primero que nada, pueden pagar los pagos mensuales. Eso era algo nuevo para mí, y por la cara de Cassandra, parecía que eso apenas se había decidido. Suena como una buena decisión, le dije. Sí debimos hacerlo desde el principio, dijo mi papá con voz baja. Eso fue lo más cerca que ha estado de admitir un error. Ya casi terminaba la noche y me encontré con Cassandra en el porche. Estaba meciendo a Lily en sus brazos. Estuve muy enojada contigo, me dijo en voz bajita, sin mirarme. Sentí que elegiste la casa en lugar de a mí y a mi hija. Nunca fue una elección, le contesté. Sentí que ignoraron por completo mi derecho a decidir sobre algo que era mío. Como si lo que yo pensaba no importara. Ella guardó silencio un momento. Nunca lo vi desde tu punto de vista. Mamá y papá siempre nos dijeron que la casa era como parte de la familia, y como yo la necesitaba más, pues. Pero ahora veo que nunca fue su decisión. Así como yo jamás decidiría algo sobre tu vida o tus cosas sin hablar contigo primero, le dije suave. Ella asintió despacio mientras miraba a su hija dormida. Ser mamá me ha hecho pensar diferente sobre muchas cosas, sobre los límites, el respeto. Quiero que Lily crezca sabiendo que su opinión cuenta, que nadie debe decidir por ella sin su permiso. Eso suena como una forma hermosa de criarla, le dije, realmente impresionada por lo que estaba diciendo. No puedo prometerte que mamá y papá algún día entiendan todo lo que hicieron mal, siguió. Ellos ya están muy hechos a su manera. Pero yo ya lo entendí. Y lo siento, Amanda, no por querer un buen hogar para mi hija, sino por haber creído que tenía derecho a quitarte el tuyo. Sus palabras, mucho más directas que las de mi mamá, me hicieron llorar. Y gracias por decirlo, le respondí con la voz quebrada. De verdad, significa más de lo que te imaginas. En los meses que siguieron, mi familia empezó un proceso lento, y a veces incómodo, de sanar. Volvimos a tener cenas los domingos, aunque ahora solían ser en mi nuevo departamento o en el de Tyler y Cassandra. Mis papás nunca dijeron abiertamente que se habían pasado de la raya, pero sí empezaron a respetar mis límites de otras formas. Seguí siendo amiga de Gabriel. A veces aceptaba sus invitaciones para ir a la casa del campo. Ya no era como antes. Ahora él era un invitado más, no el dueño del lugar. Pero eso también fue parte del proceso de sanar. Me enseñó que dejar ir no siempre significa perderlo todo. Con el tiempo, Lily creció. De ser un bebé recién nacido pasó a ser una niña curiosa, gateando por todos lados. Ella se volvió un puente entre todos nosotros, que antes estábamos tan distantes. Era imposible seguir enojada viendo cómo exploraba el mundo con sus ojitos bien abiertos. Gracias a ella, mi hermana y yo conectamos de una forma nueva. Teníamos algo en común, el futuro de Lily. Eso valía más que todos los pleitos del pasado. Mi abuela siempre tuvo razón. La familia sí importa, muchísimo. Pero para que sea una familia sana, se necesita respeto, saber poner límites, y tener el valor de defenderlos cuando alguien los cruza. La casa que ella me dejó terminó dándome esa lección, aunque no de la forma que yo esperaba. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de haberla vendido. Sí, fue un proceso doloroso, pero gané algo más valioso. La certeza de que puedo defenderme, incluso frente a las personas que más quiero. Y eso me hizo más fuerte.
Aprendí que el amor familiar no debe exigir que uno se pierda a sí mismo. El apoyo verdadero en la familia es de ida y vuelta. Respetar la independencia de cada quien y estar ahí de verdad cuando se necesita ayuda. Para llegar a entender eso, tuvimos que pasar por un momento difícil. Pero hay lecciones que valen todo ese camino. ¿Y tú, alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que te distanció de tu familia? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Pudiste sanar después? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te ayudó o te hizo pensar, por favor, dale like, suscríbete, y compártela con alguien que esté pasando por algo parecido. Gracias por leer, y recuerda. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos hacen crecer.